Esta historia me la contó mi mamá. Mi madre tiene 4 hermanos, incluyéndola. Ella era la hija del medio. Mi abuelo abandonó a mi abuelita cuando aún mi mamá estaba muy pequeña. Desde ese entonces, mi abuelita tuvo que hacerse cargo de los 4. Se la pasaba trabajando todo el día, así que no podía estar muy al pendiente de ellos, por la mala situación económica que pasaban. Por esos tiempos no había suficiente dinero, por lo cual tuvieron que acudir a su tía que vivía en Tacuba, Ciudad de México. Esa tía tenía un terreno muy grande que la dividía a una barda por el medio. De un lado estaban los cuartos donde ellos vivían, y del otro lado había chiqueros y carros muy antiguos. A ella le dejaron un cuarto muy pequeño cerca del zaguán para vivir con mis 4 tíos. Por las razones que antes había mencionado, se la pasaban solos todo el día. Mi mamá dice que su hermano el mayor, Luis, tendría como 9 años cuando comenzó a portarse muy extraño por las noches. A eso de las 9 se salía a jugar y regresaba como a eso de las 11 de la noche. Cuando le decían que a dónde iba, solo respondía: a jugar a la pelota con la niña que me está esperando del otro lado del terreno. Se extrañaron, pues nunca habían visto nadie de ese lado, y menos a una niña. Esto era todas las noches. Mi mamá y sus hermanos comenzaron a espiarlo. Mi mamá y sus hermanos veían a Luis parado en medio del terreno aventando la pelota, y éstas se la regresaban, pero ellos no podían distinguir muy bien quién era. Cabe recalcar que no había nadie viviendo en esa parte de los chiqueros y carros, así que era completamente imposible que alguien estuviera ahí, y más aventando la pelota por horas. Cuando él volvió, les dijo a sus hermanos: la niña me dijo que quiere que vayan a jugar con ella también. Mi mamá se llenó de terror, así que decidió decirle a mi abuelita. Mi abuela fue a espiarlo a la noche siguiente y jura que lo que vio es completamente real. Vio a mi tío en medio del terreno, en la poca luz que podían iluminar los postes, aventando la pelota, y del otro lado se la regresaba una niña de cabello largo y negro. Su vestimenta era un vestido como de primera comunión, pero esa niña no tocaba el piso. La vio suspendida en el aire. No pudo verle la cara por la poca luz que había. La niña se fue al fondo del terreno y se perdió por en medio de las bardas. Sentía que se le salía el alma del cuerpo. Así que con todo el valor del mundo, entró por mi tío y casi al salir de ahí escuchó a sus espaldas una pequeña risita burlona. Y como pudo, se fue de ahí. A los días siguientes, mi abuela llevó a mi tío con una curandera. Ella le explicó todo lo que pasaba con mi tío. Les dijo: señora, eso que ve su hijo no es ninguna niña. Es un espíritu muy malo, disfrazándose de niña para poder llevarse a su hijo. Tiene que alejarlo de ahí y evite que salga en las noches. Le hicieron una especie de limpia a mi tío y se fueron. Comenzaron a sacar a mi tío todas las noches para distraerlo y que no fuera a jugar con esa cosa. Al paso del tiempo se fueron de ahí. Actualmente viven en Naucalpan. Mi tío con el tiempo fue olvidando a este ser, al punto que dice que nada de eso ocurrió, que fue solo en su imaginación. En mi familia ya no se toca el tema. Hola, mi nombre es José. Vivo en una colonia al sur de Monterrey, en una casa antigua que heredé de mis abuelos. Desde que me mudé aquí, he escuchado extraños sonidos en la noche y he visto figuras inquietantes en mi habitación. A menudo me despierto a las 3 de la mañana sobresaltado por ruidos y susurros que provienen de la habitación de al lado. No puedo negar que me da miedo y me resulta difícil conciliar el sueño después de esos momentos. Incluso en la oscuridad siento la presencia de alguien más en la casa.
y mi corazón late acelerado en mi pecho. Pero nunca había pasado de los sonidos y las visiones hasta una noche en particular. Esa noche amenazaba lluvia. Podía ver los relámpagos que alumbraban la habitación. Me desperté, con una sensación de opresión en el pecho. Tomé mi teléfono celular para ver la hora. Eran las 3 de la mañana. Me levanté de la cama y fui en busca de los sonidos que provenían de la habitación de al lado. Bajé las escaleras con cuidado, y cuando llegué a la sala de estar, vi una figura de pie en medio de la habitación. La figura se volvió hacia mí y pude ver esos ojos rojos y brillantes. Me quedé petrificado, incapaz de moverme o gritar, mientras la figura se acercaba lentamente a mí. Finalmente, la figura llegó hasta mí y me agarró con fuerza, envolviéndome en sus brazos fríos. Pude sentir su aliento en mi cuello y su voz susurrando en mi oído. «Te he estado esperando». Me desmayé, y cuando desperté estaba en mi habitación, solo. La casa estaba en silencio, y la figura oscura había desaparecido. Pero yo sabía que no había sido un sueño, y que la presencia aún estaba ahí. Desde entonces no puedo dormir tranquilo a las 3 de la mañana, y siempre siento que algo o alguien me está observando. Nunca he vuelto a sentirme completamente a salvo en mi propia casa, y trato de mantener todas las puertas y ventanas bien cerradas por las noches. Vivo con el miedo constante de que la figura oscura vuelva a aparecer. Hola, soy originario del estado de Querétaro y vivo en una colonia que se llama Menchaca 1. Quiero contarles acerca de una experiencia espeluznante que tuve en mi casa cuando tenía la edad de 11 años. Era un viernes por la noche. Estaba en casa de mi abuela materna porque habían hecho una comida. Tenían la costumbre de hacerlo cada fin de semana, así que nunca me la perdía, porque así podía ver a mis primos, ya que tenemos una relación muy buena. Mis papás me habían dejado ahí ya que tenían una junta con algunos conocidos. Ya pasaban de las 6 de la tarde. Por ese tiempo oscurecía temprano. Mis papás me habían dicho que no fuera a casa solo. Mis papás me habían dicho que no me fuera solo a casa y que me esperara con mi abuela, que ellos pasarían por mí, pero estaba muy cansado, así que opté por irme. Mis hermanos se quedaron con mi abuela y les dije que me iba a adelantar. Vivo a un par de casas, así que llegué muy rápido. Abrí la puerta, me senté en la sala y tomé mi celular. En ese tiempo estaba muy enganchado con un juego. Se me fue la noción del tiempo y me llegó una notificación. Era un mensaje de mis papás. Decían que iban a llegar más tarde. Eran las 9 de la noche, así que no tomé importancia y seguí jugando. Mis hermanos seguían en casa de mi abuela, y de un momento a otro escuché que tocaban la puerta. No tenía ni 5 minutos que mis papás me habían mandado el mensaje. Me levanté del sillón y abrí la puerta. Al abrir, vi que era mi papá. Él tenía un gesto de enojo en su rostro. Lo saludé y le pregunté por mi mamá. Él me volteó a ver y con una sonrisa forzada me dijo que en un momento entraba. Y de repente la vi entrar con el mismo gesto de enojo. Mi papá se había quedado en la sala esperando a que mi mamá entrara y cuando lo hizo, los dos caminaron hacia su cuarto. Como nota, tengo 4 perros, y cuando ven a mis papás se vuelven locos. Mis perros estaban conmigo en la sala muy tranquilos, y se me hizo un poco raro al ver que los dos entraron a su cuarto y no encendieron la luz. Pensé que venían cansados y solo querían descansar, así que me volví a sentar en el sillón. Uno de mis perros es muy grande, y estaba acostado cerca de mí. Ella es muy apegada a mi papá, así que fue muy raro para mí que no les haya seguido. De repente, vi a mis papás que estaban de pie al lado mío. Parecían robots, no tenían ninguna expresión y solo me sonreían. Solo que no era una sonrisa normal, más bien era forzada. Di un brinco del susto al verlos y les dije que me habían asustado.
A lo que mi papá me contestó: qué miedoso, hijo. Y mi mamá continuó diciendo: sí, qué miedoso. Desde ese momento comenzó a tornarse más extraño. Y mi papá gritó de repente: vete a dormir ahora. Me asusté por la manera en la que me lo dijo, ya que era una voz muy grave y sintetizada. Subí corriendo a mi cuarto. Para ese entonces la puerta estaba abierta, pero no le tomé importancia. De todos modos, mis papás estaban ahí. Llegué a mi cuarto y me tumbé en la cama. Me cobijé y después escuché que tocaban la puerta. Detrás de ella escuché la voz de mis papás que me decían melodiosamente: hijo, ábrenos la puerta, déjanos pasar. En ese momento entendí todo. Sé que no eran ellos. Conozco a mi papá. Él no hubiera tocado la puerta y solo la hubiera abierto. Ignoré su llamado y volví a escuchar que hablaban, pero ahora intentando abrir la puerta. Me levanté y me senté en la orilla de la cama. Seguía escuchando a esas personas detrás de mi puerta, intentando abrirla, y se intensificó su voz. Me gritaban, ordenándome que abriera. Pensé que de un momento a otro la tumbarían, ya que solo escuchaba cómo la golpeaban. Y después escuché a mis perros ladrar. Cuando los escuché, cesó el ruido de mi puerta, ya que no se escuchaban las voces, y con mucho miedo abrí la puerta y bajé corriendo a la sala. Mientras bajaba, vi que la puerta estaba abierta y en ese momento entró mi papá. Me vio y me sonrió diciendo: «Hey, ¿qué pasa? ¿Tan emocionado estás de vernos?». Me abalancé sobre él abrazándolo. Sentí su calor. Sabía que era mi papá. Después mi mamá entró y riéndose nos abrazó. Detrás de ellos estaban mis hermanos. Mi papá dijo que por qué me había venido solo a casa. Y comencé a llorar. Les conté todo lo que había pasado, lo que había visto, y ellos me vieron confundidos y me afirmaron que era un mal sueño. Pero estoy seguro que fue real. No fue un sueño. Esta fue una de mis muchas experiencias. ¿A alguno de ustedes les ha pasado algo parecido?